Bienvenidos al curso Lluvias e inundaciones en México. El objetivo es caracterizar las lluvias y difundir el origen de las inundaciones en México. Los temas que se tratarán son cómo se forman las precipitaciones, cuáles son las inundaciones que se estudian en México y las medidas de mitigación ante dicho fenómeno natural. Se espera que al finalizar el curso comprenda el origen de las lluvias e inundaciones en México, así como identificar las medidas de mitigación ante este fenómeno. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este curso que se llama Lluvias intensas e inundaciones en México, en el cual les vamos a hablar de cómo se forman las precipitaciones, cuáles son sus causas, que nos vayan a generar problemas como las inundaciones. Pero sobre todo, ¿cuáles serían las medidas para mitigar los efectos en la población y en los bienes? Iniciaremos con el ciclo hidrológico, donde observamos al Sol como la principal fuente de radiación solar, ya que el agua de los océanos, los ríos, las nubes, está en constante movimiento. El agua de la superficie se evapora, el de las nubes precipita y escurre e infiltra en la tierra. Observemos aquí en la imagen cómo el proceso de evaporación ocurre en los cuerpos oceánicos y forma la condensación, es decir, las nubes, y que éstas generan precipitación. Esta precipitación puede ocurrir en la zona terrestre y en la zona marítima. Una vez que ocurre, vamos a observar el proceso de infiltración o la de aguas subterráneas. También esta va a escurrir y va a fluir y llegar nuevamente al océano. Entonces, la precipitación forma parte del ciclo hidrológico que representan esas gotitas de agua que caen de esas nubes. Cabe mencionar que nuestro territorio, nuestro planeta, está cubierto por más de 3% de agua dulce, mientras que el 97% está cubierto de agua salada. Entonces es por ello importante la lluvia, ya que es agua dulce. Y también recordar que nuestro cuerpo está constituido por un 97%. ¿Y cuál es el origen de la lluvia? En la animación de la parte inferior ustedes están observando el origen convectivo, es decir, este proceso ocurre cuando el aire cálido asciende cerca de un cuerpo y empezamos a observar el proceso de condensación, es decir, la formación de nubes. Vemos las flechas en color rojo, cómo empiezan a ascender, elevarse ese aire húmedo y cálido y cómo de un momento dado vuelve a regresar, pero ya en forma de gotitas de agua. Ese es el origen convectivo. Por otra parte, tenemos la otra animación en la parte superior, donde tenemos dos masas de aire de diferente temperatura, es decir, aire cálido y aire frío. Y cómo ese aire cálido es rebasado por ese aire frío. ¿Por qué? Porque el frío pesa. Y una vez que se eleva hasta llegar a la cima de las montañas, empieza a precipitar. Nuevamente hay una ladera más expuesta que la otra. A esta ladera le vamos a llamar ladera de Barlovento. Sin embargo, en la imagen inferior vemos el origen orográfico, donde ustedes observan cómo el aire húmedo empieza a ascender, es decir, esa parte cálida empieza a ascender hasta llegar a la parte de la cima de la montaña. No obstante, antes de llegar y pasar por esa montaña, se forma la condensación, donde esas gotitas de agua, ese vapor de agua,
empieza después a precipitar. ¿Y cómo se mide la lluvia? Hablamos de una red de pluviómetros. Estos son los pluviómetros de balancín principalmente. En la animación ustedes pueden estar observando el funcionamiento interno de ese pluviómetro, el cual consiste en un recipiente como el que estamos observando, un cilindro protector, un embudo y el captador de lluvia. Si observan ese embudo, tenemos una regla en la parte superior en la cual nos va a estar indicando cómo ese embudo tiene un orificio y cómo va a ser repartida esa precipitación, que si vemos nuevamente la animación, cómo se registra la precipitación en ese balancín. Entonces, cuando hablamos de lluvia, ¿cuáles serían las unidades para registrar la precipitación? En México normalmente hablamos de milímetros, en Estados Unidos se habla de pulgadas, pero nuestra unidad en nuestro territorio siempre van a ser milímetros. ¿Y a qué equivale un milímetro? Un milímetro va a equivaler a 1 litro de agua distribuida en un área de 1 metro cuadrado. Entonces, 1 milímetro equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. ¿Y cómo podemos definir a una inundación? Como la penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay. Observen las imágenes de la derecha y también comparemos la animación de la izquierda. En las imágenes que tenemos estáticas, ahí vemos justo el río, uno de los ríos sobre territorio nacional y cómo generó el desbordamiento, y ese espejo de agua estuvo en algunas comunidades del territorio. Sin embargo, en la otra imagen estática de la parte inferior, ustedes pueden observar también desbordamiento de ríos e inundaciones, y donde tenemos ahí aglomerado un grupo de personas que se encuentran esperando ser llevadas a un lugar donde no se tenga agua. Entonces, estas inundaciones o esta penetración del agua en sitios donde usualmente no existían, tienen diferentes orígenes, y uno de ellos puede ser la precipitación, que fueron las primeras láminas de la charla de este día, pero también se deben al oleaje, a la marea de tormenta de los ciclones tropicales o a la falla de alguna obra de infraestructura hidráulica. En la imagen de la animación es la inundación de Tabasco de 2007, donde vemos cómo la gente, las calles fueron ríos, y que esas inundaciones alcanzaron una altura de más de 1 metro. Las inundaciones se clasifican por su origen en fluvial, debido a que los ríos se pueden desbordar, en pluvial, debido principalmente a aquellas precipitaciones que se generan en diferentes zonas de nuestro territorio, en la parte lacustre, es decir, cuando a un lago se puede desbordar, un lago o laguna, y también en las zonas costeras debido a la marea de tormenta o al oleaje que se puede generar por los ciclones tropicales. También hay una que se llama por falla de infraestructura hidráulica, es decir, cuando una presa o una obra pueden fallar. Esta última no aparece dentro de la Ley General de Protección Civil, sin embargo, las 4 anteriores son el tipo de inundaciones que debemos de estudiar en México. También se clasifican dependiendo de la respuesta de la cuenca en súbitas o lentas. Ahorita las vamos a revisar en la siguiente lámina, pero lo más importante van a ser la medida de mitigación de daños que podemos llevar a cabo, y estas van a ser estructurales y no estructurales. Entonces, como dijimos que son 4 los tipos de inundaciones que se deben de estudiar en México,
Las inundaciones fluviales pues se representan por el desbordamiento de un río, el cual va a ser incapaz de conducir el agua en exceso producto de una lluvia, y que el tiempo que dura la inundación dependerá de la velocidad del flujo dentro del río. Aquí vemos este ejemplo de Villahermosa, Tabasco. Tenemos una inundación fluvial debido a todo el sistema Grijalba-Usumacinta que tenemos en esta zona, y observemos cómo estas imágenes las vamos a ir viendo en el sentido de que una vez que se desborda el río, ya no soporta su capacidad en su cauce y tiene que desbordar a las orillas. Y eso quiere decir que los ríos se van a ensanchar, como lo estamos viendo en la imagen. El otro tipo de clasificación es las inundaciones pluviales, donde se van a generar cuando el agua de una lluvia local intensa precipita sobre una superficie plana o cóncava, y que ésta va a ser incapaz de desplazarse por sí misma, y por lo tanto va a permanecer estancada durante horas o días, hasta que por sí sola pueda infiltrarse o evaporarse, hasta desaparecer ese cuerpo de agua. Recordemos, el mejor ejemplo siempre va a ser Villahermosa, Tabasco. Es cuando tengamos alguna zona, una precipitación local que nos puede generar este tipo de paisajes, donde estas inundaciones se pueden permanecer durante varios días. La siguiente tipo de inundación es la de inundaciones lentas, y esto ya es por el tiempo de respuesta de la cuenca. Las inundaciones lentas, también el mejor ejemplo es Villahermosa, ya que como va a permanecer durante mucho tiempo ese espejo de agua. ¿Y por qué le llamamos de respuesta lenta? Ya que pues son las cuencas las que van a tener poca pendiente y una gran área. Entonces, todas aquellas cuencas que vierten hacia el Golfo de México van a ser de respuesta lenta. Las inundaciones súbitas, esta es una de las inundaciones que más trabajo de estudio debemos enfocarnos, en el sentido de que son las más peligrosas, ya que se pueden presentar en cuestión de minutos y que nos generan pérdidas de vidas humanas, debido a que la población la va a tomar desprevenida una vez que ocurren estas lluvias. Si recordamos la imagen de la lluvia ciclónica o orográfica, donde esa agua, ese aire cálido y húmedo tiene que llegar hasta la parte muy cercana de la cima de la montaña y después precipitar, pues tarda tiempo en llegar esa agua a las zonas donde tenemos viviendas, donde tenemos infraestructura, como pueden ser grandes hoteles y demás. Aquí estamos viendo el caso de Acapulco y estamos observando la delimitación de esa cuenca y subcuencas. Entonces, lo que vamos a observar es que la respuesta súbita, la respuesta rápida de la cuenca se va a deber principalmente a que yo voy a tener grandes pendientes y por lo tanto el flujo de agua va a correr de una manera rápida. Ahí están las consecuencias en el arroyo Camarón en Acapulco, Guerrero, o también en el río Huapa en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Otro de los parámetros importantes para medir la magnitud de una inundación que debemos de considerar es la duración, el área afectada, la velocidad de la corriente, la profundidad del agua, el tiempo de recurrencia, al que le vamos a llamar periodo de retorno. Es decir, cuántos años tienen que volver a pasar para que se presente un evento de esa
misma magnitud. Algunas medidas de mitigación, hablamos de medidas estructurales y no estructurales, en este caso serían las estructurales, que pueden ser aquellas obras hidráulicas que nos van a ayudar a evitar en menor posible los efectos negativos de las inundaciones. Pueden ser presas de regulación, como lo vemos en la figura, sistemas de drenaje, encauzamiento de ríos, bordos de protección, lagunas de regulación, rectificación de arroyos, bordos perimetrales, entre otros. En la imagen anterior, donde teníamos las medidas de mitigación estructurales, olvidé mencionar que estas tienen un costo muy alto. Es decir, una presa se requieren varios miles de millones de pesos para poderla construir. No obstante, en las medidas de mitigación no estructurales, aquí las medidas no nos llevan a tener un costo alto. Al contrario, serían las medidas de mitigación para poder prevenir al fenómeno de las inundaciones y que podemos hacerlas de manera inmediata, sin necesidad de tener un proyecto de construcción y demás, ya que éstas se basan principalmente en la planeación, en la organización, coordinación y ejecución de acciones que nos van a ayudar a minimizar los daños que pueden causar las inundaciones en México. ¿Y cuáles son todas aquellas acciones no estructurales? Por ejemplo, elaborar mapas de riesgo, que más adelante les van a platicar paso a paso cómo hacerlo. Lo mismo que reglamentar el uso de suelo, eso no nos lleva o no nos permite generar un presupuesto importante, pero lo más importante de esto es que este reglamento de uso del suelo se respete y se lleve a cabo con base en un ordenamiento territorial, en los planes de emergencia, por ejemplo, pero sobre todo si yo tengo un mapa de riesgo de inundación, puedo utilizarlo como una herramienta para mejorar y actualizar mis planes de actuación en el momento que yo tenga una emergencia como esta. Y una de las cosas más importantes y que olvidamos hacer de manera frecuente serían los simulacros. Nosotros en México no tenemos una cultura de tener o llevar a cabo simulacros de manera frecuente. No obstante, en el 2016 se tuvo el primer simulacro por inundación realizado en nuestro territorio, el cual se llevó a cabo en una comunidad de Acapulco, la cual pertenece a la cuenca del río Camarón. Como la gente ya tenía conocimiento del fenómeno, como ya la ha golpeado algunos ciclones tropicales, cuando se les avisó de este ejercicio de evacuación como es un simulacro, ellos siempre quedaron y participaron de una manera ordenada, ya que ellos saben en carne propia qué es sufrir una inundación y una inundación de respuesta rápida, como puede ser una inundación súbita, la cual generó muchas pérdidas humanas en esa cuenca hace varios años. A lo mejor muchos de ustedes todavía no habían nacido, pero sí podemos recordar este evento que se sucedió hace ya casi 21 años. Los mapas de riesgo van a ser una herramienta fundamental. Más adelante les van a platicar sobre este tema, pero lo que quiero que observen aquí, que esta herramienta nos va a ayudar para la toma de decisiones y generar una adecuada planeación de todas aquellas acciones que se requieren para ubicar los nuevos asentamientos humanos que pueden estar en zonas de inundación y que podemos llevarlos hoy en día a zonas seguras. Por lo tanto, ustedes están viendo
el mapa de peligro, el mapa de vulnerabilidad y el mapa del índice de riesgo que vamos a tener en esta zona urbana, que la que están viendo es la zona de Piedras Negras en el estado de Coahuila. Si observan el mapa de peligro, tenemos colores que van del rojo anaranjado, pasando por el amarillo, el verde y el azul, nos están indicando el nivel de peligrosidad que se tiene en esta zona. En esta zona urbana, si ustedes observan en la parte, en los colores rojos se van a tener muy cercanos a alguno de los 3 ríos que cubren esta cuenca de la zona urbana de Piedras Negras. Por otra parte, en el mapa de vulnerabilidad vamos a ubicar todas aquellas viviendas que se encuentran en esta misma zona urbana, donde el nivel de vulnerabilidad que prevalece en esta zona urbana es de nivel medio, vulnerabilidad media. ¿Qué quiere decir eso? Que los techos y los pisos, las paredes de esas viviendas son de materiales resistentes. No obstante, tenemos todavía alguna que otra vivienda que son de materiales precarios, los cuales no nos van a ayudar a protegernos ante un evento de inundación. Sin embargo, cuando vemos el índice de riesgo para el periodo de retorno, que estamos hablando de 50 años, vemos que va a ser solamente alto en algunos puntos que ahí se logran observar en color rojo que estoy señalando, con algunos anaranjados. ¿Y en qué parte de nuestro territorio nacional tenemos los mayores estados, o en qué estados tenemos las mayores inundaciones, o en dónde son más recurrentes? Estas pueden ser en el estado de Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Tamaulipas, pero sobre todo en uno de los estados más golpeados, que ha sido Guerrero. No nada más ahorita, sino en años pasados tenemos una historia importante de inundaciones. Para ello, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, dentro de la Subdirección de Riesgos por Inundación, elabora de manera anual, a partir de hace 2 años, el catálogo de inundaciones. Por ejemplo, en 2017 se tuvieron más de 380 eventos de inundación importante en muchos estados de la República Mexicana. Entonces, no nada más son estos estados que ustedes están visualizando los cuales son más frecuentes el evento. Son todos prácticamente los estados de nuestro país que tienen problemas de inundaciones, y esto se debe al tamaño de la cuenca, a la forma de la misma, ya que podemos tener varias pendientes que vayan a ser grandes o pequeñas. Este es el mapa del índice de vulnerabilidad por inundación con datos al 2016, donde pueden observar los 2.458 municipios que tenemos de manera espacial. Una clasificación se le ha asignado, y que esta se debe principalmente los rojos cuando tenemos pérdidas humanas. Entonces, esos puntos rojos lo vamos a tener a lo largo y ancho del territorio nacional, pero los colores verdes significan que tenemos muy bajo índice de vulnerabilidad, donde apenas se han registrado algún evento, como puede ser una declaratoria de emergencia, o que nos indican que hubo pequeñas inundaciones del tamaño del nivel de la banqueta, que serían de 15 a 20 centímetros. Con esta charla, ¿qué recomendaciones podemos tener? Principalmente necesitamos localizar los lugares más altos y las rutas por donde puedan llegar a los refugios temporales. Entonces, si yo vivo en una zona baja, como las imágenes que hemos mostrado, necesitamos ubicar esos sitios altos donde nuestras autoridades municipales pueden establecer los refugios temporales.
También necesitamos estar informados mediante los medios de comunicación masiva y estar atentos de los avisos y de los pronósticos de lluvia que nos emite el Servicio Meteorológico Nacional como la instancia oficial para la designación de estos pronósticos. Asimismo, necesitamos obedecer las recomendaciones de las unidades de protección civil. Y una vez que ya estamos asentados en un sitio determinado, es decir, nuestra vivienda, nuestro comercio, tenemos que evitar asentarnos cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque si una vez que llueve, eso se puede desbordar e inundar nuestro patrimonio, por lo tanto tener pérdidas económicas en la mejor de las ocasiones, si no, hasta podemos perder la vida. Por eso no debemos invadir las zonas cercanas a los ríos o a los arroyos, ya que en México no todo el tiempo vamos a tener los ríos con agua. Algunos ríos pueden ser solamente en la época de lluvias, sin embargo en la época de secas esos arroyos o esos ríos no van a tener agua. Y por eso en algunas ocasiones se nos hace fácil localizarnos en esa zona. También debemos evitar cruzar puentes cuando el nivel del río se alcance. Entonces, muchas de las pérdidas humanas, esos números rojos que tenemos en nuestro territorio nacional, se deben por la imprudencia de las personas, ya que atravesamos puentes, atravesamos calles y lo que necesitamos es evitarlo. Una recomendación más es que si habitas en cañadas o laderas muy inclinadas, nuevamente está prohibido acercarnos al río, ya que este puede arrastrar piedras, lodo, tronco de los árboles y otros escombros. Y algo que no nos cuesta y que sí necesitamos hacer es practicar con tiempo una evacuación pronta hacia las zonas más seguras, altas y cercanas de nuestra comunidad. Esto se refleja en realizar y practicar anualmente, antes de la temporada de lluvias, simulacros ante inundación. En esta imagen ustedes pueden observar un video que vamos a iniciar. Es uno de los arroyos que tenemos en el estado de San Luis Potosí, donde en ese momento se llevaba a cabo una jornada de convivio entre algunos de los pobladores. Si ustedes se dan cuenta, en ese momento no estaba lloviendo. Entonces, ¿de dónde viene el agua que está fluyendo en ese escurrimiento? Pues de la zona alta de la cuenca. Estamos ahorita asentados en una zona baja. Entonces, observen toda la gente que está, valga la redundancia, mirando cómo esa gente está sentada en un cauce de río donde no llevaba agua y que de pronto bajó de la parte alta escurrimientos. Nuevamente lo ponemos para que observemos de que cómo poco a poco el agua llegaba a unas zonas donde estaba totalmente seco. Y la gente, lo más curioso, la gente no se mueve, sigue en esa zona donde el agua está avanzando. Algunos niños son los que están corriendo, pero todos los demás puestos de verbena pues siguen instalados. En lugar de que la gente empezara a levantar sus cosas, están grabando con los teléfonos celulares. Una de las recomendaciones que hemos dicho con anterioridad: no atravesemos los ríos, los puentes. Ahí hay una persona que está siendo imprudente. Otra de las consecuencias, y por eso está el circulito en color rojo, donde nos está diciendo que una persona no puede pasar, no puede atravesar, no puede cruzar una avenida o un río. Observan justo cómo una señorita aquí se nos va con la velocidad que lleva. No tenemos una inundación como tal, pero sí ese escurrimiento lleva una velocidad a tal grado que no le permitió seguir caminando
a lo mejor de que posiblemente no llevaba un calzado adecuado o a lo mejor ni llevaba calzado, no se puede observar. Ahí se ve el sistema de alcantarillado, que bueno, en su momento, al parecer ya con toda esta velocidad, la basura que estaba acumulada, pues bueno, se llevó a otra zona. La otra animación que tenemos, espero que se pueda correr. Aquí estamos observando también una inundación en la Ciudad de México en 2017, otra imprudencia de una persona, una señorita también intenta atravesar la calle donde el agua le llega por arriba de la pantorrilla y bueno, hubo un momento dado que quedó paralizada porque pues es mucho el golpe de agua, la velocidad, algunos vehículos detrás de ella y lo que se sigue observando es la imprudencia. Con la velocidad que llevaba y el tirante de la inundación, la altura, pues pudo también sufrir un accidente. En resumen, podemos decir que las lluvias pueden ser, según su origen, de tipo ciclónica, frontal, convectiva y orográfica, y que la de mayor impacto por el espacio geográfico que ocupa es la ciclónica, es decir, ese ciclón, una vez que puede atravesar nuestro país desde la península de Yucatán, se interna al Golfo de México y vuelve a generar otro impacto en Tamaulipas, Nuevo León, pues está ocupando un gran espacio, por eso es la de mayor impacto. Las precipitaciones intensas en 24 horas pueden generar el desbordamiento de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.